Como siempre te recordamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Síguenos en redes sociales, nos encuentras como Full Autor. Déjanos tus comentarios y si te gustó este capítulo, ayúdanos compartiendo con tus amigos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estáis? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Claudio, hoy día damos comienzo a lo que podríamos llamar una mini saga de contenidos de orden académico, diría yo, y estamos muy felices de poder realizarlo contigo. Y este primer tema lleva por título Entrenamiento para deportes de montaña, donde entiendo que nos vas a poder contar sobre conceptos tales como la fatiga, ¿no es cierto? El trabajo con atletas olímpicos, que entiendo que tú has venido desarrollando, y también por muchas cosas te hemos conocido por este trabajo metodológico, científico, que bueno, ya te trajo de vuelta a Chile. Bueno, primero que nada, Eduardo, muchas gracias una vez más. Es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir, finalmente hacer comunidad, compartir conocimiento y aprender un poco también de la audiencia, porque después de estos programas generalmente se da el debate y se da la conversación propia de los contenidos que estamos impartiendo. Parto con esta diapositiva un poco a modo de presentación. Soy Claudio Nieto. Soy militar, soy teniente coronel del ejército y un poco estas imágenes que están acá abajo es la formación académica que he ido desarrollando en mi carrera. Está el ejército de Chile, lógicamente. Está mi formación desde el magíster que hice en alguna oportunidad en ciencia del deporte. Posteriormente me formé, el ejército realmente me envió a formarme a Italia, a los Alpes, particularmente al centro de adiestramiento alpino, donde me hice guía montaña y profesor de esquí. Y ahí parte mi formación académica ya en los años recientes, en España y en Nueva Zelanda, haciendo el doctorado y posteriormente el postdoctorado. Vengo llegando a Nueva Zelanda, entonces feliz de estar nuevamente en Latinoamérica, feliz de estar en Chile y bueno, son un poco las disciplinas que he hecho. Por eso lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con estos deportistas de resistencia, especialidades que tienen particulares relaciones desde el punto de vista energético y metabólico, en lo que se refiere a la carga de entrenamiento y cómo los entrenadores de un u otro diseñan y prescriben estas formas de alcanzar objetivos deportivos, eventos deportivos, ya sea para atletas que sean amateur o atletas de alto rendimiento. Estos son los contenidos que voy a exponer hoy día. Realmente es una metodología que hemos ido levantando con nuestro grupo de investigación y con los atletas a los cuales son no solamente atletas en que les proporcionamos entrenamiento, sino también son parte de nuestras muestras de investigación. Y con ello hemos ido publicando artículos científicos en relación a estos conceptos. Por lo tanto, el entrenamiento para deportes de montaña, tanto trail runners, esquiadores de montaña, guiatletas, triatletas también, nadadores, ciclistas, sigue un poco esta orientación, estos tres puntos subtitulados que están, que es el estudio de la fatiga y la aplicabilidad en estos deportistas de resistencia, el proceso de entrenamiento para atletas olímpicas, particularmente un atleta que acaba de participar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, y algunos seleccionados de trail runner del circuito nacional, y de un modo u otro, como les mencionaba, esta metodología que hemos ido construyendo desde la perspectiva científica y cómo desde la ciencia lo transferimos hacia la carga de entrenamiento, y finalmente vamos a terminar con consejos prácticos, es decir, como el recetario en función de lo que ya sea un deportista amateur o un deportista de alto rendimiento le pueda servir para su jornada diaria de entrenamiento. El primer concepto, y es mi línea de investigación, es cómo nosotros entendemos el concepto de fatiga, es decir, esta monitorización de la fatiga mediante técnicas de campo, y hago el hincapié en técnicas de campo porque el entrenador de campo, muchas veces, en la medida que se van acercando a las mediciones de laboratorio, existe o cercanía o distancia en cómo observamos el fenómeno de la carga de entrenamiento desde lo que se cuantifica en el laboratorio o en su efecto las mediciones propiamente de campo. Por tanto, estamos observando el mismo concepto, el mismo efecto en el ser humano, que es la fatiga, pero lo podemos evaluar de
dimensiones diferentes, desde el laboratorio y particularmente el campo. Pero como concepto es exactamente lo mismo, es decir, es el estado, como dice la diapositiva, en que el deportista no puede sostener un nivel de rendimiento o la imposibilidad de mantener un trabajo en el tiempo esperado precedido un ejercicio previo. Estos mecanismos son muy variados, hay una gran cantidad de factores que pueden influir en la fatiga y no se conocen con exactitud todos los mecanismos. ¿Por qué es tan importante y por qué un poco lo marcamos en rojo esto? Porque el conocimiento o el entendimiento de estos mecanismos de fatiga en el deporte ayuda a planificar el diseño de las cargas de entrenamiento, a las estrategias de recuperación del deportista. Y para eso circunstancialmente o paralelamente a lo que es la condición física y salud. Por lo tanto, es una situación inusual y muchas veces necesaria dentro de la práctica deportiva el llegar al alto rendimiento, pero si esto muchas veces no se controla, puede llegar a alteraciones que son muy importantes, particularmente pérdida del rendimiento, o pueden ser incluso patológicas para el deportista. Se pueden distinguir tipos de fatiga, desde la dimensión en lo que se refiere a su duración, es decir, aguda, subaguda o crónica, y eso se asocia a los diseños que tienen los entrenadores en cómo se prescribe la carga de entrenamiento, cómo se alterna esta carga de entrenamiento, ya sea una sesión, un microciclo o un mesociclo, o por su origen, si es central o si es periférica. Y esto lo vamos a profundizar a continuación desde la perspectiva ya más biológica, más desde la fisiología del ejercicio. Nuestra investigación tiene que ver justamente con esto, es decir, cómo nosotros podemos cuantificar el efecto que tiene la carga de entrenamiento, que se denomina carga de entrenamiento interna, es decir, la carga de entrenamiento externa, lo que le entregamos al deportista, lo que le decimos que haga, el volumen, la intensidad, la cantidad de metros recorridos, la cantidad de distancia nadada, la cantidad de nivel absorbido si fuese un corredor de trail, o los watts recorridos o ejecutados si es un ciclista, por ejemplo, se denomina carga externa. Ahora, ¿cómo afecta eso internamente a un deportista? Como se observa en la diapositiva, hay distintos tipos de fatiga. Es decir, lo observamos desde el punto de vista de la fatiga central. Este tiene un origen neural relacionados con la placa motora, es decir, los mecanismos contráctiles asociados a la placa motora, de un origen endocrino también, o de este eje hipotalámico hipofisiadrenal, es decir, todo lo relacionado con la suprarrenal y que tiene una vinculación particularmente con otra respuesta hormonal, y también hay una respuesta o un origen inmunológico, particularmente con las subpoblaciones de glóbulos blancos, o cómo nos inmunodeprimimos cuando estamos haciendo determinadas tipos de esfuerzo de larga resistencia. Es muy normal que un deportista se inmunodeprima y es muy normal que cuadros infecciosos aparezcan, por ejemplo, después de determinados eventos deportivos. Es por un efecto, como lo estamos viendo, de fatiga central, particularmente origen inmunológico. Pero también está la fatiga periférica, que es decir, todo lo que afecta a los mecanismos contráctiles musculares por debajo de la placa motora. Si observamos esta lámina, esta imagen, perdón, que está acá a la derecha, está muy interesante en lo que se refiere particularmente en lo que es nuestra línea de investigación. Este sigla que está acá, que son en sus siglas en inglés, Heart Rate Variability, pero en español significa variabilidad de la frecuencia cardíaca, es un mecanismo o un instrumento que nos permite monitorizar el efecto que tiene la carga externa desde la perspectiva del sistema nervioso autónomo, que va a afectar a toda la aferente, como se observa en la imagen, desde el punto de vista simpático y parasimpático, es decir, la respuesta del sistema nervioso autónomo. Les recuerdo que el sistema nervioso autónomo son todas las respuestas que son involuntarias en nuestro organismo, el respirar, la frecuencia cardíaca, el pestañear, etc. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque más adelante vamos a conversar acerca de algunos estudios relacionados particularmente con esta línea, que es cómo se cuantifica, cómo se identifica el efecto que tiene la carga de entrenamiento. Pero hay otros mecanismos también de fatiga, es decir, la depresión de sustrato energético, el acúmulo de metabolitos, la temperatura, el daño muscular, como hablábamos con respecto a los mecanismos contráctiles, la alteración inmunológica o la alteración hormonal. Generalmente cuando un deportólogo o cuando un médico prescribe exámenes de laboratorio para ver el estado de fatiga de un deportista, si está en procesos de sobreentrenamiento, si está en procesos de malas asignación de carga de entrenamiento, prescribe desde la perspectiva hormonal o de la perspectiva inmunológica, es decir, series de la serie blanca, la serie roja, o glóbulos blancos, glóbulos rojos, análisis bioquímico, o cómo están los niveles de cortisol, testosterona, el ratio cortisol-testosterona, particularmente testosterona libre, o en su efecto, respuestas que son tiroides, T3, T4 o ACTH.
¿Por qué es importante esto? Porque generalmente los exámenes de laboratorio proporcionan instrumentos de información acerca de cómo está el deportista, pero requieren de la asistencia del laboratorio, de asistir en ayunas, de un proceso que es de una logística determinada. Los instrumentos que vamos a conversar a continuación de valoración de carga interna, de un modo u otro ayudan también o colaboran con estos mecanismos, pero no son invasivos y son de un modo u otro más fáciles de adquirir solamente observando esta fundamentación teórica desde el latido cardíaco, es decir, del instante de tiempo que hay entre el latido cardíaco, lo que lo mencionaba yo, de lo que significa la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Estos son nuestros muchachos, aquí no están todos, pero quisimos de un modo u otro aplaudirlos, agradecerles, porque no solamente hay triatletas, sino también hay esquiadores, hay traileros, y son los que nos han proporcionado nuestras muestras de investigación, y agradecerles públicamente en este tipo de programas, en este tipo de difusiones, porque sin la rigurosidad, sin la metodología, sin lo mateo de un modo u otro que son, no podríamos tener la evidencia que tenemos con determinados seguimientos de entrenamiento, particularmente con esta línea que te menciono. Selecciono a estos muchachos que aparecen en esta fotografía, particularmente porque aquí está Jonathan Fernández, él es un cabo primero del Ejército de Chile, está encuadrado en la Escuela de Montaña, es un deportista de alto rendimiento y acaba de participar en los Juegos Olímpicos de Beijing. Estos fueron sus terceros Juegos Olímpicos, con un rendimiento que fue el mejor de los 3 Juegos Olímpicos que ha participado. Él se ranqueó en el lugar 78 y 83 en sus pruebas de las que compites. Es cross country en esquí, es decir, se define biatlón también. Y es interesantísimo lo que les voy a mostrar a continuación con respecto a la metodología que hemos ido desarrollando con ellos y cómo hemos estructurado una forma de observar la dimensión de la carga de entrenamiento, no solamente asociado a la carga de entrenamiento, sino con todo lo que envuelve el repertorio de un deportista. Aquí hay 2 atletas también que recientemente les fue muy bien en las competencias de trail running, particularmente el fin de semana pasado en Andes Mountain. Está Amber Field y Carmina Valenzuela, está Enzo Ferrari también, y aquí van 4 atletas corriendo que mejor se los muestro con esta diapositiva, porque ahí está el Pato Javier, está Mario, está bueno, esta es una imagen capturada de Instagram, pero está Daniel, está Jesús, que son muchachos que han estado ahí en procesos de selecciones nacionales de trail running, o muy cerquita de la selección nacional. Dicho eso, esta metodología, que es lo que observamos ustedes, que es lo que venimos haciendo con estos muchachos de un tiempo a la fecha, es, quisimos resumirla en esta lámina, en que, si ustedes observan y podemos leerla desde el sentido del reloj, digamos, lo primero generalmente que observamos con cualquier tipo de atleta, del nivel que sea, porque esto es aplicable transversalmente, independiente el nivel, ya sea un atleta olímpico, un atleta amateur o alguien que esté partiendo, es establecer los objetivos. Es muy importante que estos objetivos sean realistas, en que el entrenador generalmente se debe asesorar con otros especialistas en ciencias del deporte, porque hoy por hoy la ciencia ha ido avanzando cualquier cantidad en lo que se refiere a esta especialidad deportiva. El preparador físico, el que se especializa en la nutrición deportiva, el reintegro deportivo, la prevención de lesiones, que es el campo de los kinesiólogos, la fisiología del ejercicio, lógicamente. Entonces, hay que ser realista con respecto hacia dónde voy y cómo voy a diseñar este proceso de entrenamiento. Una vez que tengo definido estos objetivos, es importante que reparar o detener un poco en la fundamentación de lo que son las demandas fisiológicas. Es decir, cómo yo me voy a cansar, cómo es mi intensidad, cómo voy a asociar la intensidad a partir del ritmo de lo que yo estoy ejecutando. Les recuerdo que del campo de los deportistas de resistencia es muy importante definir lo que son los sistemas energéticos desde la perspectiva de los 2 umbrales ventilatorios desde una prueba de consumo máximo de oxígeno. O en su efecto, mediciones en laboratorio o en test de campo en que me permitan identificar estas fronteras de entrenamiento. Esto es muy importante porque va a definir la frecuencia cardíaca durante la ejecución del ejercicio.
Y cuando les mencionaba precedentemente los mecanismos de cuantificación de carga interna, particularmente de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es cuando nosotros vamos a observar la respuesta del individuo, pero generalmente en condiciones de reposo, o antes o después del entrenamiento. Entonces, este análisis de la demanda fisiológica, a partir de una prueba de consumo de oxígeno, y si no tengo un laboratorio, a partir de test de campo, que son indirectos, para identificar la máxima prestación deportiva con una demanda energética determinada, lo vamos a asociar o a practicar durante el entrenamiento y también en el proceso de regeneración o de descanso del entrenamiento. Posteriormente viene cómo yo prescribo la carga externa y cómo valoro la carga interna, que es lo que le acabo de decir, en función de los contenidos del entrenamiento o cómo yo voy redefiniendo los contenidos del entrenamiento. Esto es muy importante porque generalmente, recientemente, en general, desde ya un par de años atrás, los modelos de entrenamiento son tremendamente versátiles, son tremendamente modificables. Es muy complejo armar un plan de entrenamiento que sea con larga data, de 3, de 4 semanas, porque las condiciones estresoras de un ser humano son muy cambiantes. Y elementos de cuantificación de carga cada vez hay más y se pueden medir y se pueden observar qué está pasando con el sujeto. Entonces, estos 4 elementos, inicialmente esta metodología que hemos ido trabajando a partir de estos muchachos, a partir con los grupos de investigación que tenemos, se complementan también con estas 4 variables que aparecen externas a esta circunferencia inicial. El requerimiento y el conocimiento de lo que es el gasto energético en general es fundamental para entender todo lo que es el sostenimiento energético o el sostenimiento en determinados procesos de o fuerza resistencia o solamente trabajos de larga duración. El entendimiento de lo que son las grasas, las proteínas, el glucógeno es fundamental para saber cómo yo voy a utilizar mi moneda energética en función de la intensidad en la que estoy eligiendo. Cómo yo voy a entender cuánto glucógeno voy a consumir desde una perspectiva de una frecuencia cardíaca o una intensidad cardiovascular en que estoy eligiendo mi ritmo de carrera. Cuestiones como esas son fundamentales agregarlas a este condimento, lo que significa esta metodología. El seguimiento y ajuste de lo que mencionábamos desde la fundamentación teórica, hoy por hoy está muy bien utilizado desde las plataformas digitales. Aquí yo solamente expongo 2, Strava y TrainingPeaks, que son soportes tecnológicos que ayudan justamente al diseño, al ordenamiento, pero también a la cuantificación de la carga. Particularmente, específicamente, TrainingPeaks entrega 2 variables que son sumamente interesantes cuando uno empieza ya a cuantificar el efecto de la carga de entrenamiento, el famoso TSS o Training Stress Score, que es una medida de carga externa, y el factor de intensidad, o IF, que es una medida de intensidad a partir de la carga que ha desarrollado. Y son las mismas plataformas muchas veces que nos entregan alternativas para poder definir estos umbrales indirectos de los respectivos deportistas. Por lo tanto, el seguimiento a través de esta plataforma tecnológica es fundamental, es decir, cómo yo monitorizo estas cargas desde la perspectiva de las tecnologías digitales es interesantísimo. Finalmente, este apartado aporta también, que es la personalidad de los corredores. Nosotros lo hemos definido como el entendimiento o el estudio, que es parte de nuestro tema 3, que vamos a conversar en estos conversatorios con ustedes, es lo que se refiere a la identidad atlética. La identidad atlética es un universo que es maravilloso cuando lo empezamos a relacionar desde la perspectiva de la fisiología molecular o la fisiología del ejercicio. Es que nos hemos dado cuenta que independiente el nivel de deportista, el nivel de rendimiento que tenga un deportista, la identidad atlética es fundamental en lo que se requiere, cómo él va a absorber este proceso de entrenamiento, cómo lo va a asimilar, cómo lo va a diseñar, cómo se va a relacionar con su entorno. Porque los fisiólogos muchas veces creemos que el efecto de todas estas medidas de carga interna se deben a efectos de la carga propiamente tal, o el estresor viene del volumen de la intensidad. Y muchas veces no es así. Es que somos un complejo ser en relación con las circunstancias, en que el estresor muchas veces es asociado a nuestras emociones, a nuestra actividad relacional, a nuestro medio, a nuestro entorno. Entonces eso es muy importante tenerlo en claro y por eso nosotros hemos definido dentro de esto esta identidad atlética. Muy resumidamente, este cuadro representa lo que son nuestras líneas de investigación, particularmente en corredores de trail runner. Lo hemos ido levantando en el entorno quizás de 3 años. Cada uno de estos rectángulos representan líneas y áreas del conocimiento que son
un tema por sí mismo, que son áreas de investigación específicas por sí mismo, pero vienen un poco a resumir lo que les he venido mencionando en esta metodología. El conocimiento de lo que significa el entendimiento del desnivel, el perfil de la prueba, el ritmo ajustado pendiente es fundamental para asociarlo con la variabilidad de la intensidad, porque la intensidad biomecánica, particularmente en corredor de trail, son muy importantes. Es completamente diferente un maratón, que es una intensidad constante, a una carrera de trail, quizás con los mismos kilómetros, 42 kilómetros, lo que acaba de ocurrir en la competencia pasada, el fin de semana pasado, en Andes Mountain, en que las intensidades y la expresión biomecánica es completamente diferente y muy cambiante. La capacidad de tomar riesgos desde la perspectiva de la tecnicidad del terreno también es fundamental. Hay muchos atletas que son muy buenos subiendo y que hay que aprender el desarrollo de lo que significa bajar, es decir, cómo son desde la perspectiva neuropsicosocial, pero desde la perspectiva neuropsicomotora, es decir, esto es muy interesante en cómo se va desarrollando esta capacidad para tomar riesgos. Ya les mencioné con respecto a lo que significa la variabilidad, la intensidad y su fundamento fisiológico, particularmente que se relaciona con estos procesos de regeneración, es decir, musculares, centrales o autónomos, del sistema nervioso central o sistema nervioso autónomo, desde la perspectiva como yo me estoy regenerando. Este modo de locomoción que es predominante, o es sobre una pista de esquí, en este caso, porque puede ser asociado a desniveles, o es sobre el sendero, la pendiente, en un corredor de trail. La comprensión del requerimiento energético, lo que mencionaba también, y estos dos últimos cuadrantes que tienen relación con aspectos de la psicología del deportista y cómo este entorno se asocia en función del estresor, cómo lo está asimilando y expresando desde su perspectiva de personalidad. Los consejos prácticos, finalmente, como el mensaje para la audiencia, desde un consejo práctico, es que generalmente los entrenadores creemos que estos desarrollos son lineales y que es progresivo. Y en circunstancias que no es así, muchas veces nos vamos a enfrentar con recaídas y fracasos. Y que esta evolución, que la vida no es binaria, no es 0 o 1, es que hay muchas más circunstancias para absorber toda esta expresión de lo que significaban establecer objetivos, fundamentación teórica, asimilar la carga externa y definir los contenidos. Porque de lo que se trata finalmente es de que de estos fracasos y de estas experiencias obtengamos justamente lecciones aprendidas. Es decir, en la medida que vamos tropezando, en la medida que nos equivocamos en una competencia, son grandes aprendizajes que nos pueden permitir, lo más probable, que en la próxima carrera no lo volvamos a ocurrir. Conversaba con uno de mis atletas el fin de semana y que ya ha tenido 2, 3 tropiezos en carrera, siendo un tremendo atleta en condiciones de ganar carrera. Y yo le decía que hay que agradecer muchas veces que nos seguimos equivocando, porque en la medida que nos equivocamos, va quedando en nuestra mochila de estas experiencias que en la medida que estas experiencias para el próximo evento las aplico, es cuando se transforman en lecciones aprendidas. Pero es importante aplicar las experiencias, porque, insisto, la evolución no es lineal, al contrario, las circunstancias son siempre cambiantes, los estresores son siempre cambiantes. Cómo yo estoy representando, respondiendo a los estresores, son completamente diferentes. Por lo tanto, la importancia de atesorar estas experiencias para transformar la selección aprendida y que en el próximo evento sucesivo seamos ganadores o estemos satisfechos con nuestro rendimiento es un poco el mensaje final, el consejo para los principiantes y, bueno, y también para los muchachos de alto rendimiento, porque lo más probable, como dice la diapositiva, es que vamos a tropezar. Lo interesante es tener asimilado estas experiencias para tener al menos cursos de acción para resolver y para aplicarlos en un próximo evento. Eso sería, muchachos. Muchas gracias. Perfecto, Claudio. Yo creo que muchos tomamos muchos apuntes. Gracias por compartir esta experiencia. Voy a hacer un par de preguntas, pero yo creo que esto va a ir evolucionando con el tiempo. Me quedo con que al final del día la experiencia, la repetición, el aprender en el camino, ya sea una persona de alto rendimiento como un entusiasta, tiene que considerar. Eh, Como una persona más bien amateur, más entusiasta, podría ir incorporando una metodología, un paso a paso, porque creo que por ahí pasa todo, digamos, y después se puede ir abriendo. El tener un método al final del día es lo que me permite establecer una medición y la medición ciertas conclusiones.
¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de alguien que a lo mejor no sabe cómo partir? Lo importante, el primer paso, cuando sobre todo estamos hablando de una población que es población amateur o que no tiene una trayectoria deportiva como estos campeones que les acabo de expresar, pero que es una persona entusiasta, como tú mencionas, y que quiere partir. Lo primero es que tenga una prescripción médica, eso es lo fundamental, es decir, que tenga una autorización desde el campo de la salud para cansarse de una forma determinada. Eso es lo primero, es decir, a partir de un test de esfuerzo o que tenga una autorización médica, es decir, una prescripción médica que está en condiciones de iniciar un proceso deportivo. Y posterior a ello, el mensaje que generalmente yo entrego a los muchachos que parten corriendo, que parten al cerro, es que a través de las tecnologías digitales pregunten, se documenten, pero con cuestiones que son sumamente básicas. Por ejemplo, la forma en que yo me estoy cansando, la forma en cómo yo me voy a enfrentar a un ritmo determinado. Cuando hablamos de consumo máximo de oxígeno, primero un plan ventilatorio, segundo plan ventilatorio, frecuencias cardíacas, laboratorio, lactacidemia, es que son conceptos que la gente normal no nos va a entender, no tienen por qué entenderlo. El consejo aquí práctico sería la forma en que se van a cansar ellos, por ejemplo, en que sea que el primer ritmo que están eligiendo sea un ritmo en que ellos puedan conversar o entonar una canción. Si conversar o entonar una canción significa caminar un poco más rápido a lo que están acostumbrados a hacerlo, está fantástico. Eso, el conversar y entonar una canción con un ritmo de trote muy suave o una caminata rápida, tiene una fundamentación fisiológica que corresponde, como te decía, al primer umbral ventilatorio. Segundo, si ya pueden conversar y entonar una canción con el ritmo de ejecución que están haciendo, ya el segundo condimento, el segundo consejo es que el ritmo que están eligiendo ya les cuesta conversar y ya definitivamente la respiración es entrecortada para contar una canción. O sea, ya les cuesta un poco más conversar. Sería una segunda frontera, una segunda zona de ejecución práctica. La tercera zona, estamos hablando zona 1, zona 2, zona 3, sería en que ya definitivamente le cuesta mucho conversar y ya definitivamente no puede entonar una canción. Son consejos sumamente prácticos, pero que finalmente obedecen a lo que se denomina el modelo trifásico, primer, segundo y tercera zona, digamos, que obedece a un concepto de consumo máximo oxígeno. Porque la gente no tiene por qué saber esta fundamentación fisiológica. Lo importante es que entienda que la frecuencia ventilatoria, como yo estoy respirando, se modifica en la actividad deportiva, pedaleando, en el cerro, caminando, trotando. Y eso de la perspectiva, digamos, ventilatoria, cardiovascular, cómo responde el corazón. Lo otro son los accesorios, es decir, que tenga una zapatilla acorde, idónea, en que si quiere ir al cerro tenga un slope, una plataforma determinada, en que no sea una zapatilla que esté muy en desuso, por lo menos que tenga una cierta cantidad, se asocia generalmente la cantidad de kilómetros recorridos en función de la plataforma de apoyo. Pero eso es la logística asociada al calzado. Y el resto es muy de a poco asesorarse con gente que está en este campo del debate, de la conversación, en la ciencia y la actividad física, o un kinesiólogo, o un nutricionista, o un preparador físico, o un entrenador deportivo, en que lo vaya de un modo u otro asesorando y conduciendo. Entendiendo de que es un camino, es una carrera de largo aliento, es un proceso de aprendizaje en donde las personas deberíamos partir con este primer chequeo, digamos, para qué estoy para en qué condiciones estoy. Eso no significa que sean las definitivas, pero en qué condiciones estoy en este T0, en este primer instante, y después ir evolucionando, ojalá fase por fase, tomando en consideración que cada fase va a tomar un tiempo. Y ahí empieza, digamos, creo yo, el avance junto a profesionales de la salud que nos puedan perfectamente ir guiando. En definitiva, que la ansiedad no nos gane, porque de repente yo creo que la misma cultura digital que hemos adquirido últimamente, ya con mucha más presencia, como que de repente nos dan ganas de estar igual que el de la foto o el de las personas que tú mostraste a un nivel increíble, con un nivel de desempeño también muy importante, pero me quedo con ese gran consejo de decir, si tienes la posibilidad de consultar un médico, antes de comprarte la zapatilla, anda al médico, antes de comprarte, de ir cambiando un equipamiento más pro, invierte un poco en conocimiento, en asesoría profesional, que en definitiva te van a hacer disfrutar, y de eso se trata al final del día, de, de una mejor experiencia. Yo al menos quedo muy contento y agradecido por esta por esta La primera primera, sí. charla que hemos tenido contigo, Claudio Nieto. ¿Algo más que agregar?
Solamente agradecer esta serie de conversatorios que vamos a tener, que son 3 cápsulas específicas de temática sumamente, están relacionadas, pero con aristas diferentes. Agradecerle a ustedes, muchachos, porque esta oportunidad de diseminar, de expandir el conocimiento, compartirlo, para nuestro campo de la ciencia y la actividad física es muy importante, particularmente porque hay que promover esto de la vida sana, pero la vida sana segura, es decir, que la gente haga deporte con responsabilidad, porque particularmente el incremento de personas que están yendo al cerro es interesantísimo, muy lindo, pero paralelamente a eso tiene que haber un conocimiento y un entendimiento de lo que yo me voy a enfrentar cuando voy a la montaña. Y esto ayuda mucho a eso, a, a saber y a entender de que son escenarios muchas veces que hay que saber conocimientos que son básicos para que no ocurran cuestiones que no nos gustaría que ocurriesen, porque por el afán de tener una bonita prestación física, particularmente en la montaña, a veces ocurren accidentes que muchas veces con el conocimiento y con este tipo de instancias se pueden evitar. Entonces, muchas gracias a ustedes por darnos esta instancia a los investigadores para compartir nuestra hipótesis, nuestras preguntas de investigación. Perfecto, Claudio. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias.